La semana pasada, volví a comprar la casa que construí con mis propias manos. Me senté en primera fila en la subasta, con la espalda recta, y levanté mi número sin dudar. Mi hijo, Mateo, estaba al fondo, junto a su esposa, observando cómo el martillo caía y sellaba su destino. Sé lo que deben estar pensando. ¿Qué clase de padre le hace algo así a su propia sangre? Pero para entender por qué tuve que hacerlo, necesitan conocer la historia completa. No es un relato sobre dinero, sino sobre dignidad. Es sobre el olor a madera de pino en un garaje frío y el peso de una promesa rota. Durante 5 años, me hicieron creer que yo era invisible. Una pieza vieja de un pasado que querían olvidar. No sabían que estaba planeando cada paso para recuperar no solo mi hogar, sino mi vida. Si te gusta esta historia, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Todo comenzó en un martes de octubre, un día tan gris como las paredes con las que cubrieron mis recuerdos. Ahí fue cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo. Antes de la subasta, antes de que el martillo cayera como una sentencia, mi vida tenía un ritmo. Un ritmo lento y predecible, marcado por el sol que se filtraba por la ventana de mi pequeño cuarto en la planta baja. Cada mañana comenzaba igual. El débil silbido de la cafetera, el crujido de mis rodillas al levantarme, y el profundo suspiro de mi viejo sillón de cuero al recibir mi peso. Ese sillón era más que un mueble. Elena y yo lo compramos para nuestro 10º aniversario, el 15 de mayo de 1987. Recuerdo que gastamos casi todo nuestro ahorro, $1, $200 en esa época, una fortuna para nosotros. Las grietas en el cuero eran como un mapa de nuestra vida juntos. Aquí fue donde ella se sentaba a tejer mientras veíamos la televisión. Allá, la pequeña mancha de tinta de cuando Mateo, con 5 años, intentó dibujar un mapa del tesoro. Sentado allí, con la taza de café humeando entre mis manos, podía cerrar los ojos y casi sentirla a mi lado, su perfume suave a lavanda mezclado con el olor del cuero gastado. Esta casa, la que construí viga por viga en el verano de 1979, era mi santuario. Recuerdo el sudor en mi frente mientras instalaba los pisos de roble, puliéndolos hasta que reflejaban la luz como un espejo de agua. Cada habitación guardaba un eco del pasado. La cocina, por ejemplo, siempre había olido a canela y pan recién hecho. Elena tenía un don. Sus pasteles de manzana eran famosos en todo el vecindario. Ahora, el único olor era el de la pintura fresca, un gris estéril que Valeria había elegido, y un químico de limpieza sin aroma que usaban para todo. Cubrieron el papel tapiz floral que a Elena le encantaba con ese color que parecía de oficina. Cambiaron las lámparas de luz cálida y amarillenta que hacían que todo se sintiera acogedor, por unas luces LED blancas y frías que dejaban cada rincón expuesto, sin sombras donde los recuerdos pudieran esconderse. Cuando le cedí la escritura, 5 años atrás, lo hice con el corazón lleno de esperanza. Pensé que mantener la casa en la familia era la mejor forma de honrar la memoria de Elena. Mateo era mi único hijo. ¿Quién mejor para cuidar de su legado? Me mudé al cuarto de huéspedes sin quejarme. Era pequeño pero suficiente para mí. Desde mi sillón, los observaba. Veía cómo mi hogar se transformaba en su casa. Hablaban de espacios abiertos y diseño minimalista. Tiraron la vieja estantería de caoba que construí para los libros de Elena, reemplazándola por unas repisas flotantes que parecían demasiado frágiles para sostener algo de peso. Sus conversaciones eran sobre presupuestos, contratistas y plazos de entrega. Pasaban a mi lado con una rapidez estudiada, a veces con un «Buenos días, papá», que sonaba más a una formalidad que a un saludo sincero. Me sentía como una reliquia, un mueble antiguo que no encajaba con la nueva decoración, pero que, por alguna razón, aún no se habían atrevido a tirar. Mi único refugio era el garaje. Ese espacio no lo habían tocado. Aún. Olía a lo de siempre, a madera de pino, aceite de linaza y al polvo de años de trabajo. Mis herramientas colgaban en la pared, organizadas exactamente como las había dejado. La sierra de mesa, el juego de formones, los taladros. Cada una tenía una historia. Mi banco de trabajo, sólido y marcado por miles de cortes y golpes, era mi confidente.
Allí pasaba las tardes, reparando una silla vieja, o simplemente pasando la mano por la madera, sintiendo su textura familiar. Fue en ese mismo banco donde le enseñé a Mateo a usar un martillo. Recuerdo su manita regordeta tratando de sujetarlo, la concentración en su rostro mientras intentaba clavar su primer clavo en un trozo de pino. Tenía unos 10 años y construimos su primera pajarera. Era torpe y estaba un poco chueca, pero su sonrisa cuando la colgamos en el roble del patio trasero iluminó todo el jardín. A veces, Mateo entraba al garaje. Se quedaba parado en la puerta, con su teléfono en la mano, como si tuviera miedo de ensuciarse los zapatos. «¿Qué haces, papá?», preguntaba, su voz distante. «Solo, recordando», le respondía yo. Él asentía, pero sus ojos ya estaban en otro lugar, perdidos en la pantalla brillante. No veía las herramientas ni el banco de trabajo, solo veía un espacio sin usar, metros cuadrados que podrían tener un propósito más moderno. Valeria nunca entraba. Decía que le daba alergia el aserrín. Su presencia en la casa era como la de las luces LED, brillante, fría e incapaz de generar calor. Escuchaba sus planes a través de las paredes delgadas de mi cuarto. Hablaban de convertir el garaje en un gimnasio, el jardín de rosas de Elena en una terraza con parrilla. Cada palabra era un pequeño martillazo contra los cimientos de mi mundo. Yo no decía nada. Me sentaba en mi sillón de cuero, sorbía mi café y me aferraba al recuerdo del olor a lavanda, sabiendo que, como todo lo demás, también se estaba desvaneciendo. Las primeras grietas no aparecieron con un estruendo sino con susurros. Eran comentarios lanzados al aire, tan ligeros que casi podías convencerte de que te los habías imaginado. Sucedían por la noche, cuando los tres nos sentábamos en la sala. Bueno, ellos se sentaban en su sofá nuevo, uno de color gris pálido y tela áspera que costó $2.500, y yo en mi sillón de cuero. Una noche, mientras yo veía un viejo documental de historia, Valeria bajó el volumen de su tableta y suspiró ruidosamente. «Ese sillón realmente arruina la estética de la sala, Mateo. Huele a viejo». No me miró al decirlo, pero la palabra viejo quedó flotando en el aire, justo entre ella y yo. Mateo, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró: «Valeria, por favor, es el sillón de papá». No fue una defensa, fue una súplica para que dejara el tema. Ella no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Sentí el cuero gastado bajo mis dedos, un cuero que olía a mi historia, a la vida con Elena, y por primera vez, me sentí avergonzado de él. Luego vinieron las indirectas sobre el dinero. Yo no pagaba alquiler, ese fue el acuerdo. A cambio, me encargaba de todas las reparaciones menores de la casa. El grifo que goteaba, la puerta del armario que no cerraba, el filtro del aire acondicionado. Mis manos todavía eran útiles. Pero para ellos, mi contribución era invisible. Un día, Valeria dejó la cuenta de la luz sobre la mesita de centro, justo frente a mí. $285 este mes, dijo, mirando a Mateo. Es increíble cómo sube. Quizás si no tuviéramos aparatos viejos consumiendo energía todo el día. Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo hacia mi pequeño televisor en la esquina. No dije nada. Solo asentí, y me serví más café. En mi mente, sin embargo, vi una imagen clara. Yo, con 45 años, trabajando turnos dobles en la planta durante 4 años seguidos, sin un solo día de vacaciones, para pagar la matrícula universitaria de Mateo. Unos $40, en total, dinero que nunca le pedí de vuelta, y que él nunca ofreció devolver. Era una inversión en su futuro, me decía a mí mismo. Ahora el costo de mi televisor era un tema de debate. El punto de quiebre emocional, la primera vez que sentí un frío genuino en el pecho, fue por las rosas de Elena. Ella había plantado un jardín de rosas junto al porche trasero el primer año que vivimos aquí. Rosas de té híbridas, de un color durazno pálido, que cambiaba con la luz del sol. Cuidar de ella se convirtió en mi ritual después de su muerte, una forma de mantener viva su presencia. Cada capullo era una conversación silenciosa con ella. Una tarde de sábado, encontré a Mateo y Valeria en el patio trasero, con un hombre que llevaba una cinta métrica y una libreta. «Estamos pensando en una terraza de madera aquí», anunció Valeria con una sonrisa brillante,
señalando directamente al jardín de rosas. Con una parrilla empotrada y un área para sentarse, sería perfecto para recibir gente. El hombre, un paisajista, asentía. Sí, no hay problema. Tendríamos que arrancar todos estos rosales, nivelar la tierra. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Esas eran las rosas de tu madre, Mateo, dije, mi voz más débil de lo que esperaba. Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. Lo sé, papá, pero ya están viejas. Apenas dan flores y ocupan mucho espacio. No están viejas, respondí, mi voz un poco más firme. Solo necesitan cuidado. Valeria intervino. Su tono era dulce pero condescendiente, como el que se usa con un niño terco. Arturo, seamos prácticos. Una terraza aumentaría el valor de la propiedad en al menos un 8%. Las rosas no hacen eso. Me quedé mirándolos. El valor de la propiedad, el 8%. Estaban traduciendo los recuerdos de mi esposa en un porcentaje. Vi al hombre medir el espacio donde Elena y yo nos sentábamos en las tardes de verano, bebiendo limonada helada mientras veíamos a un pequeño Mateo perseguir mariposas. No estaban renovando una casa, estaban borrando una vida. Mi vida. La vida de Elena. Y yo, tontamente, les había entregado el borrador. No discutí más. Me di la vuelta, y caminé hacia mi único refugio que quedaba, el garaje. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en el banco de trabajo, el mismo donde le enseñé a mi hijo a construir. El olor a pino y aceite llenó mis pulmones, pero por primera vez, no me trajo consuelo. Solo sentí el frío de las paredes de concreto, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que esto era solo el principio. El golpe final no llegó como un trueno, sino con el chasquido de la puerta del garaje abriéndose. Fue un martes de octubre, el aire era tan frío que se te metía en los huesos. Yo estaba lijando un pequeño trozo de pino en mi banco de trabajo, el movimiento repetitivo de mis manos era casi una meditación. El olor a acerrín fresco llenaba el espacio, un perfume que siempre me había traído paz, era mi único rincón intacto en la casa. Un museo de mi vida laboral, con las herramientas colgadas en la pared como trofeos silenciosos. Escuché sus pasos en el concreto. Eran pasos que no pertenecían allí. Mateo y Valeria se pararon justo en el umbral, recortados contra la luz gris del atardecer. Valeria llevaba un abrigo de lana color camello que parecía demasiado caro para estar en un garaje. Mateo tenía las manos en los bolsillos de sus jeans de diseñador, su postura era incómoda, como la de un actor que ha olvidado sus líneas. No me miraron a mí. Sus ojos recorrían el espacio, midiendo, evaluando. No veían mis herramientas ni el banco de trabajo que construí con mi padre. Veían metros cuadrados. Un potencial sin explotar. El silencio se estiró, tenso y frío como el metal de mis formones. Finalmente, Mateo carraspeó. «Papá», comenzó. Y su voz sonó extraña, sin la calidez habitual. Era la voz que usaba en sus reuniones de trabajo. «Hemos estado pensando». Se detuvo, mirando a Valeria en busca de apoyo. Ella dio un paso adelante. Su sonrisa era tan brillante y artificial como las luces LED que había instalado en la sala. «Hemos estado hablando sobre optimizar el espacio, Arturo, y este garaje podría ser un excelente gimnasio en casa. Con una de esas máquinas de ejercicio multifuncionales y un espejo de pared a pared». Dejé la lija sobre el banco de trabajo. El trozo de pino se sentía cálido bajo mis dedos. Un gimnasio. Donde yo le enseñé a mi hijo a construir una pajarera. Donde reparé su primera bicicleta. Ellos querían poner una máquina para correr sin ir a ninguna parte. No dije nada. Solo esperé. Sabía que había más. Valeria continuó, su tono era el de alguien que te anuncia una maravillosa sorpresa. ¿Y tu cuarto? Bueno, con el trabajo desde casa, realmente necesito una oficina dedicada. Tu habitación tiene la luz perfecta. Sus palabras flotaron en el aire polvoriento. Mis oídos zumbaban. Mi cuarto. Mi sillón de cuero.
El último bastión de mis recuerdos con Elena. Una oficina. Me imaginé mi sillón arrastrado a la acera, con una etiqueta de «gratis», esperando a que un extraño se llevara el mapa de mi vida. Finalmente, los miré. Miré directamente a Mateo, buscando al niño de 10 años con el martillo en la mano, al joven que se graduó con honores gracias a mis turnos dobles. No lo encontré. En su lugar, vi a un hombre que no podía sostenerme la mirada. ¿Y dónde se supone que voy a ir yo?, pregunté. Mi voz salió como un susurro ronco, apenas audible. Fue Valeria quien respondió, con la misma alegría plástica. Ahí está la mejor parte. Encontramos una excelente comunidad para personas de la tercera edad, a solo 20 minutos de aquí. Se llama Villas del Sol. Tienen actividades, comidas preparadas, atención médica, ya está todo arreglado. Incluso pagamos el depósito del primer mes. Es un cheque de $2.800. Lo vemos como una inversión en tu bienestar. Todo arreglado. Esas 3 palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. No era una conversación. Era una notificación. Me habían despedido de mi propia vida. Me quedé allí, con el olor a pino y a traición llenando mis pulmones. El aserrín en mi vieja camisa de franela, de repente se sintió como suciedad. Sentí el peso de cada viga que había levantado, de cada clavo que había martillado para construir ese techo sobre sus cabezas. Este es mi hogar, logré decir. Las palabras se sentían huecas, inútiles. Mateo finalmente levantó la vista. Había una sombra de culpa en sus ojos, pero estaba enterrada bajo capas de conveniencia y debilidad. Sacudió la cabeza lentamente. «Ahora es nuestra casa, papá», dijo. Y su voz fue el golpe de gracia, tan final como el sonido de un martillo golpeando un clavo por última vez. Los papeles se firmaron hace mucho tiempo. Y ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. Legalmente, tenía razón. Había firmado los papeles hacía 5 años, en un acto de amor y confianza. Un acto que ahora estaban usando como un arma contra mí. No grité. No supliqué. Algo dentro de mí se rompió, pero no se hizo pedazos. Se solidificó. Se convirtió en hielo. Sentí que el hombre vulnerable que vivía en ese garaje, el padre que solo quería estar cerca de su hijo, moría en ese instante. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, paciente y absolutamente decidido. Asentí lentamente, mirando mis manos sobre el banco de trabajo. Las manos que habían construido su mundo. Y que ahora, en silencio, empezarían a planear cómo recuperar el mío. No grité. No supliqué. Ni siquiera sentí el ardor de las lágrimas en mis ojos. El aire en el garaje se quedó quieto, pesado con las palabras que acababan de pronunciar. Vi sus rostros, el de mi hijo teñido de una culpa superficial, y el de su esposa brillando con un triunfo mal disimulado. En ese silencio, algo dentro de mí, que había estado suplicando y esperando durante 5 largos años, simplemente se apagó. Se extinguió como la llama de una vela en una corriente de aire helado. Y en su lugar, se encendió una luz fría y clara. Era la claridad de un hombre que ya no tiene nada que perder, la calma que llega cuando tocas fondo y te das cuenta de que la única dirección posible es hacia arriba. Les di un leve asentimiento, un gesto tan pequeño que dudo que lo hayan entendido. Me di la vuelta y salí del garaje, dejando atrás el olor a pino y a traición. Caminé por el pasillo de la casa, mis pasos resonando en los pisos de roble que yo mismo había instalado. Por primera vez, no vi mi hogar, vi una propiedad. Vi las paredes grises no como una afrenta personal, sino como un error de cálculo de ellos. Vi las frías luces LED, no como un insulto a la memoria de Elena, sino como la evidencia de su ceguera. Creían que el valor de una casa estaba en su estética moderna y en los porcentajes de reventa. Pronto aprenderían que el verdadero valor reside en los cimientos. Y los míos eran más profundos de lo que jamás podrían imaginar. En mi cuarto, abrí la vieja maleta de lona que no había usado desde que Elena y yo fuimos a la costa en el 98. No empaqué sentimentalismos. Solo lo esencial, 3 cambios de ropa, mis artículos de aseo,
los papeles de mi jubilación y una pequeña caja de madera que contenía la única foto que conservaba de mis padres. Miré mi sillón de cuero, el mapa de mi vida con sus grietas y su olor a lavanda fantasma. No intenté despedirme. Sabía que volvería a verlo. Ellos pensaban en términos de meses y renovaciones. Yo empecé a pensar en términos de años y estrategia. Cuando salí del cuarto, maleta en mano, ellos estaban en la sala, sentados en su sofá gris, mirando la televisión, como si acabaran de discutir el clima, y no de desterrar a su propio padre. No levantaron la vista cuando pasé. Quizás fue por cobardía. O quizás, simplemente, ya era invisible para ellos. Mi silencio era más pesado que cualquier grito que pudiera haberles dado. Al llegar a la puerta principal, la que yo mismo colgué de sus bisagras 40 años atrás, puse mi mano sobre el pomo del latón frío. No miré hacia atrás. Al cerrar la puerta, el clic de la cerradura no sonó como un final, sonó como el inicio de un cronómetro. Ellos creían que me habían echado. No se daban cuenta de que me habían liberado. Me habían quitado mi casa, pero me habían devuelto mi propósito. Y no iban a ver esto venir. Colgué el teléfono, y el silencio en mi pequeño apartamento alquilado era absoluto. No era el silencio pacífico de una casa dormida, lleno de los crujidos familiares de la madera asentándose o el zumbido suave del refrigerador. Este era un silencio vacío, estéril, el sonido de paredes que no tenían historias que contar. Afuera, las luces de Houston pintaban el cielo de un naranja artificial. Durante 5 años, me había acostumbrado a esta vista anónima, a ser un hombre sin ancla. Pero la llamada de Mateo, con su voz quebrada por el pánico, no me había conmovido. No me había llenado de lástima ni de ira. Me había llenado de un propósito tan claro y afilado como el borde de mi mejor formón. El tiempo de esperar había terminado, el tiempo de construir había comenzado de nuevo. A la mañana siguiente no perdí el tiempo. A las 9 en punto, estaba sentado en la oficina de David Ramírez, un abogado que me recomendó un viejo colega del taller. La oficina olía a cuero y papel, no a pino y aserrín. Era un mundo diferente, un mundo de reglas escritas en letra pequeña. El señor Ramírez era un hombre de unos 50 años, con un apretón de manos firme y unos ojos que no se perdían ni un solo detalle. Puse la carta de ejecución hipotecaria sobre su escritorio de caoba pulida. Él la leyó en silencio, sus cejas fruncidas en concentración. Subasta judicial. El 15 de noviembre, a las 10 de la mañana, en las escaleras del juzgado del condado, dijo, confirmando lo que ya sabía. Para poder pujar, necesitará un cheque de caja por el 10% del valor estimado de la propiedad, que probablemente rondará los $40,000. El resto debe pagarse en un plazo de 30 días, asentí, mi rostro impasible. El dinero no es un problema, le dije con calma. Le expliqué brevemente mi situación, sin entrar en detalles emocionales. Le hablé de la patente y de mi nueva situación financiera. No necesitaba su simpatía, necesitaba su experiencia. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé simplemente dijo, entendido. Mi tarifa de retención es de $5,000. Me encargaré de revisar toda la documentación, verificar que no haya gravámenes ocultos y representarlo durante y después de la subasta. Usted solo tendrá que presentarse y levantar su número. Saqué mi chequera, y le extendí un cheque por los $5,000 sin dudarlo. El trazo de la pluma se sintió firme, el primer clavo en la estructura de mi plan. El siguiente paso fue el dinero. El cheque de $2 millones se había depositado en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, pero necesitaba liquidez y una estrategia. Siguiendo el consejo de Ramírez, concerté una cita con un asesor financiero. El 26 de octubre, me senté en otra oficina fría y moderna. Después de calcular los impuestos federales y estatales, mi capital neto era de aproximadamente $1,350,000. El asesor, un joven llamado Carlos, me habló de inversiones a largo plazo, de diversificación y de bonos. Lo escuché pacientemente. Por ahora, le interrumpí,
Necesito abrir una cuenta corriente separada y transferir $500,000 a ella. El resto puede invertirlo como considere oportuno, pero esa cantidad debe estar disponible de inmediato. Carlos parpadeó, sorprendido por mi decisión. No hizo preguntas. Una hora después, salí del banco con una nueva chequera y la confirmación de una transferencia que podría comprar mi antigua casa varias veces. Pero el dinero y un abogado no eran suficientes. Un buen carpintero conoce su madera antes de hacer el primer corte. Pasé los siguientes 2 días en la oficina de registros del condado, un lugar polvoriento que olía a papel viejo. Con la ayuda de un amable empleado, busqué los registros de mi antigua dirección. Lo que descubrí fue un monumento a la imprudencia financiera de mi hijo. Había una hipoteca principal con un saldo pendiente de $280,000. Luego, un segundo gravamen, una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda que habían sacado hacía 2 años por $75,000, para financiar el negocio fallido de Mateo. Y finalmente, 2 años de impuestos a la propiedad sin pagar, que ascendían a $12,450. El total de la deuda que pesaba sobre la casa era de $367,450. Ese era el número mágico. El mínimo que el banco necesitaría para cubrir sus pérdidas en la subasta. Anoté cada cifra en una libreta. Mi letra tan precisa como siempre. No sentí satisfacción, solo una fría confirmación de lo que ya sospechaba. Habían tratado mi hogar no como un legado, sino como un cajero automático. La semana antes de la subasta hice algo que no había hecho en años. Fui a comprar un traje. Entré en una tienda departamental y elegí uno simple, de color gris oscuro, bien cortado. No era ostentoso, pero estaba hecho para durar. Me costó $650. Mientras el sastre marcaba los ajustes con tiza blanca, me miré en el espejo de 3 cuerpos. La tela se sentía extraña contra mi piel, acostumbrada a la franela y la mezclilla. Mi cabello era más gris y mi rostro tenía más arrugas, pero mis hombros seguían siendo anchos por años de levantar vigas y tablones. No vi al anciano que Valeria había descartado, al mueble viejo que ya no encajaba en su decoración. Vi a un hombre que iba a reclamar lo que era suyo. Al salir de la tienda, con el traje en una funda protectora, pasé por una ferretería. Entré y compré un pequeño martillo de bola, del tipo que se usa para trabajos de precisión. No lo necesitaba para la subasta, pero tener su peso familiar en mi mano se sentía bien. Se sentía correcto. Los días previos al 15 de noviembre transcurrieron en una calma metódica. Recogí el cheque de caja del banco por $40,000. Colgué mi traje nuevo en el armario. Y cada noche, me sentaba junto a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, sosteniendo el pequeño martillo en mi mano. No pensaba en la venganza. La venganza es una emoción caliente y desordenada. Lo que yo sentía era la fría y limpia satisfacción de un plano bien dibujado. Ellos habían derribado mi vida con crueldad y descuido. Yo iba a reconstruirla con paciencia, precisión y cada centavo que se merecía. No iba a la subasta a pelear. Iba a terminar el trabajo. La semana anterior a la subasta fue la más tranquila que había tenido en 5 años. La incertidumbre había sido reemplazada por un plan, y un plan es algo que un constructor como yo entiende. Es un conjunto de planos, una lista de materiales, una secuencia de pasos. Cada día, ejecuté una parte de ese plan con la misma precisión que usaría para cortar una viga maestra. No había espacio para el error, ni para la duda. El lunes, a las 10:30 de la mañana, tuve mi última reunión con David Ramírez. Su oficina, con su aroma a libros y café fuerte, se había convertido en mi centro de operaciones. Desplegó una copia del expediente de la ejecución hipotecaria sobre su escritorio. Arturo, aquí está el resumen final, dijo. Su voz era un ancla de calma profesional. La deuda total confirmada es de $367,450,
El banco abrirá la puja en esa cantidad exacta. Mi recomendación es no entrar en la primera ronda, deje que los otros postores, si los hay, se muestren. A menudo, los inversores buscan una ganancia rápida y se retiran cuando el precio sube demasiado. Asentí, absorbiendo cada palabra. ¿Cuál es nuestro límite?, pregunté. Él me miró por encima de sus gafas. Basado en el valor de mercado actual de la propiedad, que estimamos en unos $420, yo diría que cualquier cifra por debajo de los $450, es una victoria. Pero usted tiene los fondos para ir más allá si es necesario. La decisión final es suya. Saqué mi libreta y anoté el número. $450. Ese será el límite, dije. No era una cuestión de dinero, sino de principios. No iba a pagar un centavo más de lo que valía. La casa tenía un valor emocional para mí, pero para ellos, se había convertido en una simple cifra, en un libro de contabilidad, y yo iba a jugar su juego, pero con mis reglas. El martes fue el día del banco. A las 9 de la mañana en punto, entré en la sucursal principal del Chase Bank en el centro. Me salté la fila y fui directamente a la oficina del gerente. Una cita que mi asesor financiero había concertado. El gerente, un hombre joven con un traje demasiado ajustado, me recibió con una sonrisa nerviosa. Sabía la cantidad que manejaba mi cuenta. Señor Arturo, dijo, ¿en qué podemos ayudarle? Le deslicé una hoja de papel con mis instrucciones. Necesito un cheque de caja por $40,000, a nombre del fideicomisario del condado de Harris, le expliqué. Y necesito una confirmación por escrito de que el saldo restante de $460,000 en mi cuenta corriente está disponible para una transferencia bancaria inmediata, que se ejecutará el 15 de noviembre, antes de las 3 de la tarde. El gerente leyó el papel y tragó saliva. Por supuesto, señor, tomará unos minutos. Mientras él se encargaba de la burocracia, yo me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Era nueva y rígida. No tenía historias que contar. No olía a lavanda. Pensé en mi viejo sillón, probablemente arrinconado en algún lugar, y la determinación se asentó más profundamente en mis huesos. Salí del banco 20 minutos después, con un sobre grueso en el bolsillo interior de mi chaqueta. Contenía el cheque de caja, el pasaporte para entrar en la batalla. El miércoles, hice algo que el señor Ramírez no me había sugerido, pero que mi instinto de carpintero me exigía. Fui a inspeccionar el terreno. Conduje hasta el juzgado del condado, un imponente edificio de granito. No entré. Me quedé afuera, en las amplias escaleras de la entrada sur, el mismo lugar donde se llevaría a cabo la subasta. Era mediodía, y el sol de Texas calentaba la piedra. Me senté en uno de los escalones, observando a la gente pasar. Abogados con prisa. Parejas jóvenes saliendo con licencias de matrimonio, turistas tomando fotos. Imaginé la escena del próximo martes. El subastador con su lista, los postores con sus números, el aire cargado de tensión y dinero. Cerré los ojos y pude oír el eco de mis propios pasos en esas escaleras. 40 años atrás, cuando fui a registrar la escritura original de la casa. El papel fresco en mis manos. El futuro de mi familia brillando como el sol de la mañana. Ahora volvía para reclamar ese mismo futuro. Me quedé allí durante una hora, familiarizándome con el espacio, con la acústica, con las posibles sombras donde podría pararme. Cuando me fui, el juzgado ya no era un lugar intimidante, era mi taller. Durante esos días, mi teléfono sonó varias veces. En la pantalla siempre aparecía el mismo nombre, Mateo. La primera vez, el jueves por la tarde, sentí una punzada, un eco del viejo instinto paternal. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No escuché el mensaje. La segunda vez, el viernes por la noche, no sentí nada. Simplemente deslicé el dedo por la pantalla y silencié la llamada. Sabía lo que quería. Una solución fácil, un rescate, que yo pagara sus deudas y les permitiera seguir viviendo en la casa que me habían quitado. Quería que yo borrara sus errores, que volviera a ser el padre invisible y conveniente. Pero ese hombre ya no existía. Lo habían enterrado bajo capas de pintura gris y desprecio.
No sentía odio hacia mi hijo, sino una profunda y helada decepción. Le había dado todo lo que tenía, y él lo había malgastado. Ahora, iba a enseñarle el valor de las cosas no con un sermón, sino con una lección práctica sobre las consecuencias. La noche del 14 de noviembre, la víspera de la subasta, la pasé en mi pequeño apartamento. No había ansiedad en el aire, solo una calma expectante. Saqué mi traje nuevo del armario y lo colgué en la puerta. Era de un gris sólido, como el granito del juzgado. Planché una camisa blanca hasta que quedó impecable. Luego, me senté en una silla de madera junto a la ventana y saqué el par de zapatos de cuero que había comprado. Eran zapatos de trabajo, pero de otro tipo. Abrí una lata de betún y con un paño suave empecé a lustrarlos. El movimiento circular y rítmico de mi mano era tranquilizador, familiar. Con cada pasada, el cuero opaco cobraba un brillo profundo y oscuro. Miré mis manos, las mismas que habían lijado pisos, levantado paredes y curado las rodillas raspadas de un niño pequeño. Ahora, preparaban las armas para una batalla silenciosa. No iba a haber gritos ni acusaciones. Solo el sonido de un martillo cayendo, y el peso de un cheque cambiando de manos. Iba a recuperar mi casa, mi garaje, mi jardín de rosas. E iba a recuperar mi viejo sillón de cuero. No era solo un mueble. Era mi trono. Y al día siguiente, volvería a casa para reclamarlo. El teléfono volvió a sonar el sábado por la mañana, justo cuando me servía una taza de café en la cocina de mi pequeño apartamento. Era el cuarto intento de Mateo en menos de 24 horas. Dejé que sonara el zumbido electrónico. Era un insecto molesto en la quietud de mi nueva vida. Observé el vapor subir de mi taza, un fantasma blanco contra la luz pálida que entraba por la ventana. Afuera, la ciudad de Houston se movía a su propio ritmo indiferente. Yo había aprendido a hacer lo mismo. Pero sabía que el silencio no duraría. La desesperación es ruidosa, y la de mi hijo estaba a punto de derribar mi puerta. No tuve que esperar mucho. Una hora después, unos golpes secos y urgentes resonaron en mi puerta. No me sorprendí. Dejé mi taza en el fregadero y caminé sin prisa. Al abrir, me encontré con la cara de Mateo, pálida y demacrada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y su costosa camisa de lino estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. No estaba solo, Valeria estaba detrás de él, dentro de su auto de lujo estacionado en la acera, mirando fijamente su teléfono. Ni siquiera se molestó en salir. Era una declaración clara. Esta era la misión de Mateo. Papá, dijo. Su voz era una mezcla de alivio y acusación. No has contestado mis llamadas. Estaba preocupado. Lo invité a pasar con un gesto de la cabeza. El apartamento era pequeño, amueblado con piezas funcionales y sin historia. Un sofá sencillo, una mesa de centro de pino barato, y 2 sillas de comedor. No había un sillón de cuero gastado. No había olor a lavanda. Era un espacio de transición, y esa era su mayor fortaleza. No tenía nada que ellos pudieran tocar, nada que pudieran manchar. He estado ocupado, Mateo, respondí. Mi voz era tranquila y uniforme. Me senté en una de las sillas del comedor. Él se quedó de pie en medio de la pequeña sala, luciendo fuera de lugar, como un árbol grande plantado en una maceta demasiado pequeña. La subasta es el martes, espetó. La falsa preocupación se evaporó, dejando al descubierto el pánico puro. Son 3 días, dijiste que estarías allí. ¿Qué significa eso? ¿Nos vas a ayudar o no? Dije que estaría allí, repetí, mirándolo directamente, y lo estaré. Él pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que reconocí desde su adolescencia. No estoy para juegos, papá. Valeria está destrozada. Podríamos perderlo todo, la casa. Su voz se quebró en esa última palabra, un intento de manipulación emocional que llegó con 5 años de retraso. Tú perdiste la casa hace mucho tiempo, Mateo, le dije, sin una pizca de ira. Era una simple declaración de hechos. La perdiste cuando decidiste que valía menos que un gimnasio en casa. La perdiste cuando firmaste por un préstamo de $75,000 que no podías pagar. La perdiste cuando dejaste de pagar los $12,450 de impuestos a la propiedad. Sus ojos se abrieron de par en par.
Estaba atónito de que yo supiera las cifras exactas. Creía que me había desterrado a un mundo de ignorancia, que yo era el viejo desconectado que veía documentales de historia. No sabía que me había pasado semanas estudiando los planos de su destrucción. ¿Cómo?, tartamudeó. Los registros públicos son para todo el mundo, hijo, solo hay que saber dónde buscar. Su asombro se convirtió rápidamente en ira. Dio un paso hacia mí, su cuerpo tenso. Así que eso es. ¿Has estado investigándome? ¿Disfrutas viéndome caer? ¿Es esta tu venganza por lo que pasó? No hay disfrute en esto, respondí. Mi calma era un muro contra su furia. Y esto no es venganza. Es la consecuencia natural de tus acciones. Yo no te hice nada, Mateo. Simplemente dejé de evitar que te hicieras daño a ti mismo. Somos familia, gritó. La palabra sonaba hueca y desesperada en la habitación estéril. Se supone que la familia se ayuda. Tienes el dinero. $2 millones, lo vi en internet. Para ti, pagar la deuda de $370. 000 no es nada. Es solo firmar un cheque y todo esto se acaba. Ahí estaba. La arrogancia, la ceguera total a su propia responsabilidad. No veía el dinero como el fruto de mi ingenio, el mismo que él había despreciado. Lo veía como un recurso que le pertenecía por derecho, una solución rápida para su problema. Se acercó más, su voz bajó a un susurro conspirador, como si estuviera ofreciéndome un gran negocio. Mira, papá, paga la deuda, pon la casa a tu nombre de nuevo, si quieres. Podemos pagarte un alquiler. Lo que sea. Solo no dejes que el banco se la quede. No dejes que un extraño duerma en el cuarto de mamá. El uso del nombre de su madre fue un golpe bajo, calculado y cruel, pero el hombre que podía ser herido por eso ya no existía. Me levanté lentamente, mis rodillas crujieron un poco, pero mi espalda estaba recta. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se acabó el tiempo de hablar, Mateo, nos veremos el martes. Él me miró, incrédulo. El pánico en sus ojos se mezcló con un desprecio profundo y amargo. No puedo creerlo, siseó. Después de todo lo que hicimos por ti, dejándote vivir con nosotros. Se detuvo, dándose cuenta del absurdo de sus propias palabras. Sacudió la cabeza, derrotado y furioso. Eres un hombre frío, papá. Siempre te importó más esa estúpida casa que tu propia familia. No respondí. Simplemente lo observé caminar hacia la puerta, con los hombros caídos. Antes de salir, se giró una última vez. Vas a lamentar esto, dijo. Su voz era una amenaza vacía. Observé mientras se metía en el auto y se alejaba a toda velocidad, dejando un rastro de humo azul en la calle. Cerré la puerta, y el clic de la cerradura fue definitivo. No lamentaría nada. Él creía que se trataba de paredes y techos, de dinero y deudas. No entendía que se trataba de cimientos, y los suyos, construidos sobre la conveniencia y la falta de respeto, se habían derrumbado por completo. Los míos, sin embargo, estaban a punto de ser puestos a prueba, y yo sabía, con la certeza de un hombre que conoce cada viga y cada clavo de su propia vida, que aguantarían. El 15 de noviembre llegó con un sol brillante y un aire frío que parecía limpiar el cielo de Houston. A las 9:45 de la mañana, subí las escaleras de granito del juzgado del condado. Mi traje gris oscuro se sentía como una armadura, no de metal, sino de propósito. Mis zapatos de cuero, lustrados hasta brillar, hacían un sonido sólido y deliberado en cada escalón. No estaba nervioso. Un hombre que ha perdido todo no tiene nada que temer. Estaba concentrado, como antes de hacer un corte preciso en una pieza de roble centenario. Al llegar a la explanada, vi a la pequeña multitud reunida. Había un par de inversores de aspecto profesional, con carpetas bajo el brazo, y algunos curiosos. Y luego, los vi. Estaban apartados, cerca de una de las imponentes columnas de mármol. Mateo parecía haber envejecido 10 años en los últimos días. Su ropa cara estaba arrugada, su rostro pálido y sus ojos, inyectados en sangre, no dejaban de escanear a la multitud, buscándome. Valeria estaba a su lado, rígida como una estatua, con unas gafas de sol oscuras que no podían ocultar la tensión de su mandíbula. Parecían náufragos en una isla de piedra, esperando un barco que sabían que no llegaría.
Mi abogado, David Ramírez, me encontró y me entregó la paleta de postor. Era la número 72. La sostuve en mi mano. El plástico se sentía ligero, insignificante comparado con el peso de lo que representaba. Nos posicionamos en primera fila, de espaldas a Mateo y Valeria. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca, una mezcla de esperanza desesperada y resentimiento. No me giré. Mi negocio no era con ellos, era con el hombre del martillo. A las 10 de la mañana en punto, el subastador, un hombre corpulento con una voz de barítono que no necesitaba micrófono, comenzó. Leyó la dirección de la propiedad. Mi dirección, 1245 Rosewood Lane. Por un instante sentí un nudo en el estómago, un eco de 40 años de vida. Lo tragué. La nostalgia era un lujo que no podía permitirme. La puja inicial para cubrir la deuda pendiente es de $367,450, anunció. El número exacto. Mi investigación había sido correcta. Uno de los inversores levantó su paleta de inmediato. Tengo $370, 000, cantó el subastador. Otro postor, un hombre más joven, ofreció $375, 000. La puja subió en incrementos de $5,000, un partido de tenis verbal y financiero. $380, 000. $385, 000. $390, 000. Yo permanecí inmóvil, mi paleta número 72 descansando sobre mi rodilla, exactamente como David me había indicado. Podía oír a Mateo moverse inquieto detrás de mí, susurrando algo a Valeria. Su pánico era un zumbido palpable en el aire. Probablemente pensaba que yo no iba a hacer nada, que había venido solo a observar su ruina. El primer inversor se retiró en $405, 000. El postor más joven ofreció $410, 000. El subastador miró a la multitud. Alguien da $415, 000. $410, 000. Es la oferta. A la 1, a las 2. Este era el momento. Con un movimiento lento y medido, levanté mi paleta. Mi voz salió clara, firme, resonando en el silencio expectante. $425,000. Un murmullo recorrió a los presentes. El salto de $15,000 era una declaración de intenciones. El postor joven parpadeó, sorprendido. Detrás de mí, escuché una exhalación ahogada. Era Mateo. La esperanza, tan equivocada, había vuelto a él. El joven postor, tras una rápida consulta a su teléfono, volvió a levantar su paleta. $430,000. No lo dejé ni respirar. Antes de que el subastador pudiera registrar su oferta, mi paleta ya estaba en el aire de nuevo. $440,000. Mi voz era como el acero. No había duda en ella. El joven me miró, no con competitividad sino con una especie de resignación. Vio a un hombre que no iba a ser superado. Sacudió la cabeza y bajó su paleta. Estaba fuera. El subastador escaneó a la multitud una última vez. $440,000 a la 1. $440,000 a las 2. Vendido. Al postor número 72 por $440,000. El golpe del martillo de madera contra el bloque resonó en el aire de la mañana. No fue un sonido de victoria. Fue el sonido de un clavo final, perfectamente colocado. Mientras David se adelantaba para iniciar el papeleo, sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era Mateo, su rostro transformado por un alivio maníaco. «Papá, lo hiciste. Lo hiciste. Gracias», balbuceó, sus ojos brillaban con lágrimas. «Sabía que no nos abandonarías. No sé cómo vamos a pagarte, pero te juro que...» Lo detuve levantando una mano. Lo miré fijamente, permitiendo que viera la calma total en mis ojos, la ausencia de cualquier emoción que él esperaba encontrar. «No me debes nada, Mateo», le dije. Mi voz era baja, pero cada palabra era un cincel, tallando la dura verdad en la piedra. «Acabo de comprar mi casa». La sonrisa se congeló en su rostro, y luego se desmoronó, como si fuera de yeso. La comprensión lo golpeó, no como una idea, sino como una fuerza física. Retrocedió un paso, su boca se abrió,
pero no salió ningún sonido. Valeria se acercó, arrancándose las gafas de sol. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. «¿Qué has hecho?» sisió. No le respondí. Mi abogado ya estaba a mi lado con una pluma y un documento. Firmé donde me indicó, mi mano tan firme como siempre. Le entregué el cheque de caja. Les di la espalda a los dos, al hijo que había criado y a la mujer que lo había ayudado a desmantelar mi vida. Empecé a bajar las escaleras de granito, una a una. Escuché a Mateo gritar mi nombre, su voz rota por la traición que él mismo me había enseñado a sentir. No me detuve. El sol de Texas se sentía cálido en mi espalda. Por primera vez en 5 años, no caminaba hacia el exilio. Caminaba hacia casa. Los 30 días que el tribunal me dio para completar el pago, pasaron en un silencio absoluto por parte de Mateo y Valeria. Fueron 30 días de papeleo, transferencias bancarias y reuniones con mi abogado. Finalmente, el 15 de diciembre, con la escritura de nuevo a mi nombre, conduje hasta Rosewood Lane. La llave, la misma que había usado durante 40 años, se sentía extraña y familiar en mi mano. Al abrir la puerta, me recibió un eco. Se habían llevado todo lo suyo, el sofá gris, las repisas flotantes, las frías luces LED. Solo quedaban los agujeros en las paredes donde habían colgado su arte insípido, y un profundo silencio que olía a derrota y a polvo. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en los pisos de roble que mis manos habían pulido. Las paredes grises parecían absorber la luz, haciendo que la casa se sintiera como una tumba. Pero no sentí tristeza, sentí un lienzo en blanco. Mi primer destino fue el garaje. Allí, arrinconado y cubierto por una lona polvorienta, estaba él. Mi viejo sillón de cuero. Lo habían arrastrado allí, sin duda con la intención de tirarlo a la basura. Descubrí el sillón como si estuviera desenterrando un tesoro. El cuero estaba frío y rígido, pero intacto. Las grietas, el mapa de mi vida con Elena, seguían allí. Con un esfuerzo que no sentía en años, lo arrastré de vuelta a la sala de estar y lo coloqué exactamente en su lugar de siempre, de cara a la ventana que daba al patio trasero. Esa misma tarde, compré latas de pintura, no un gris estéril, sino un blanco crema, cálido y luminoso, un color que Elena habría adorado. Durante la semana siguiente, trabajé desde el amanecer hasta el anochecer. Pinté cada pared, cubriendo el recuerdo de su frialdad con cada pasada del rodillo. Arranqué las luces LED, y las reemplacé por lámparas de luz cálida y amarillenta que devolvieron a la casa su brillo acogedor. En el patio trasero, arranqué los planos de su terraza, y con mis propias manos, preparé la tierra. Pedí por internet 6 rosales de té híbridos, del mismo color durazno pálido que Elena había plantado. Ver esos pequeños brotes verdes en la tierra oscura fue como ver la vida misma regresar. No he sabido nada de Mateo. No sé dónde viven ni qué hacen, y he descubierto que no necesito saberlo. El dolor de su traición se ha transformado en una lección silenciosa sobre la autosuficiencia. Me enseñó que los cimientos más importantes no son los de una casa, sino los que construyes dentro de ti mismo. Mi hogar ya no es solo un refugio de recuerdos, es un monumento a mi propia resiliencia. Ahora cada mañana mi ritual ha vuelto. El silbido de la cafetera, el crujido de mis rodillas, y el suspiro familiar de mi sillón de cuero al recibir mi peso. Sentado aquí, con el calor de la taza entre mis manos, miro hacia afuera. Veo los primeros capullos de rosa comenzando a abrirse bajo el sol de Texas. La casa huele a pintura fresca, a café y a la promesa de un futuro tranquilo. El sillón ya no es solo un mapa de mi pasado con Elena. Ahora, cada una de sus grietas también cuenta la historia de un hombre que fue desterrado, que se reconstruyó en silencio y que regresó no para vengarse, sino para reclamar su paz. Y la encontró. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida. Sentado aquí, en mi viejo sillón de cuero, con el aroma del café y la tierra húmeda del jardín flotando en el aire,
entiendo que esta batalla nunca fue realmente por una casa, fue por el derecho a existir dentro de mi propia historia, a no ser borrado por la indiferencia. Mi hijo y su esposa vieron esta propiedad como un activo financiero, un número en un papel que podía ser liquidado para financiar sus ambiciones. Para mí, cada viga y cada rosal es un verso en el poema de mi vida, un testimonio de amor y trabajo. La lección más dura no fue su traición, sino el darme cuenta de que yo mismo había permitido que mi valor fuera definido por su conveniencia. No he vuelto a saber de Mateo, y he hecho las paces con ese silencio. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto costó recuperar. Si mi historia les deja algo, que sea esto. Nunca permitan que nadie le ponga precio a su dignidad. El verdadero valor no está en lo que posees, sino en la fortaleza que descubres cuando te lo quitan todo. Las paredes se pueden volver a pintar, los jardines se pueden volver a plantar, pero el respeto por uno mismo, una vez que lo reclamas, es la única posesión que nadie te podrá arrebatar jamás. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida.